por ocupar todo ese versículo. Porque esta es una tremenda riqueza, hermano, que nosotros tenemos que ir degustando, ante la cual nosotros no podemos, ¿verdad?, ir apresurándonos, porque tiene mucho que entregarnos y mucho que enseñarnos. El pueblo de Israel había sido liberado, había salido desde la esclavitud de Egipto, estaba en los bordes, las líneas, ¿verdad?, del monte Sinaí. 50 días desde que salieron de Egipto, Dios le entrega estos mandamientos a Moisés. Mandamientos que dijimos y lo repetimos cada domingo, mandamientos que de alguna manera le están poniendo un margen o le están poniendo una especie de cerco al pueblo de Israel para que no saliera de esos márgenes, porque la oportunidad que tuvieran de salirse de los márgenes iban a crear caos e iba a haber pérdida para cada uno de ellos de manera personal. Y si alguien es afectado de manera personal, también afecta a su entorno, también afecta a los que le rodean. Por eso, hermano, es que el evangelio no es un tema solamente personal, sino que es un tema de comunidad. Dios siempre se ha movido y ha glorificado su nombre a través de un remanente, a través de pequeños grupos de personas. No siempre son las multitudes las que están con el Señor, siempre es un pequeño remanente. Entonces los mandamientos eran para una nación tan especial como lo era la nación de Israel, que no eran muchos en cantidad de acuerdo a sus vecinos, los cananeos. Si usted tiene la posibilidad de ver hoy día en el mapa cómo es Israel, cuáles son sus longitudes, cuál es el tamaño expansivo de Israel, y usted va a ver que Israel es una pequeña cosa en el continente donde está establecido. Pero aún así, de allí, hermano, ha ocurrido y de allí ha partido y de allí ha nacido gran parte de la historia que nosotros hoy día conocemos del pueblo hebreo, del pueblo judío. Así que grábese esto en su mente: los mandamientos no son gravosos para aquellos que quieren obedecer a Dios. Y los mandamientos son un límite para que nosotros no nos deslicemos y no nos vayamos haciendo nuestra propia voluntad o viviendo a nuestra propia manera. Y aquí el Señor está estableciendo dos parámetros, y en estos versículos que vamos a ver esta mañana, para completar lo que vimos el domingo pasado, donde se nos prohibía hacernos imagen de cualquier cosa, aún a veces en lo más recóndito y en lo más oculto de nuestra privacidad, allí Dios está presente, porque Él dice: no te harás imagen delante de mí. Y esa palabra delante de mí significa en cara de Él, cara a cara con Él. Y la Biblia dice que Dios lo llena absolutamente todo. Entonces es imposible para el ser humano que pueda ocultarse de la presencia de Dios. Por eso David fue sabio cuando él dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde me ocultaré de tu presencia? Si Dios está absolutamente en todo lugar. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, dice, soy un Dios. ¿Cómo es Dios? Un Dios celoso. Pero cuando nosotros podemos analizar y podemos ver este término celoso, no es el celo que normalmente nosotros conocemos. No es un celo producto del egoísmo. No es un celo producto de la inseguridad, sino que el celo del cual Dios está hablando en esta parte de la Biblia es un celo muy especial, un celo muy diferente. La primera razón por la que Israel no debe adorar imágenes esculpidas es porque el Señor es un Dios celoso. Dígale a que está a su lado: Dios es celoso. El Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Veamos qué dice Éxodo 34, 14. Vaya con su Biblia, por favor, ahí a los textos que le aparecen. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Los celos se toman en un buen sentido, ya que Dios está celoso de su pueblo. ¿De quién está Dios celoso?
De su pueblo. Él quería que de alguna manera su pueblo viviera de manera diferente a como vivían las demás naciones. Lo vimos anteriormente y también lo explicamos. ¿Por qué es que Dios se muestra bondadoso, generoso con un pueblo y lo trata de una manera especial? ¿Y por qué Dios está tratando de cercarlo? ¿Por qué Dios está tratando de protegerlo de las naciones cananeas? Porque las naciones cananeas eran absolutamente idólatras. Idólatras. Y muchos del pueblo de Israel salieron de Egipto también contaminados por la idolatría que había en Egipto. Por eso es que la primera generación de los que salieron tuvo que morir. Tuvo que morir. El Señor llevó al pueblo de Israel a la conquista, pero a través de una nueva generación, los que salieron tuvieron que morir. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su incredulidad, porque tentaron una y muchas veces a Dios a través de su incredulidad. Así que el celo en un buen sentido, ya que Dios está celoso ¿de quién? De su pueblo. ¿Cuántos de los que están aquí son pueblo de Dios? Dios está celoso de su pueblo y en el mal sentido porque tiene celos de su pueblo. En buen sentido, ¿cómo Dios es celoso de su pueblo? Así dice el Señor, celo de Jerusalén y de Sión en gran celo. ¿Qué es lo que dice? Eso lo dice Zacarías, capítulo 1, versículo 14. Cuando Jesús se enfrenta a los vendedores, a los mercaderes, a los cambistas en el templo, ¿fue producto de un arrebato de ira? ¿Había tenido Jesús un mal día y con alguien tenía que desestresarse? No. ¿Qué es lo que está viviendo Jesús? ¿Qué es lo que está teniendo y cómo sus hormonas, su testosterona, cómo él de alguna manera, hermano, se enfurece, se ofusca? ¿Por qué? Por el celo de la casa de Dios. Porque él sabía que ese lugar era un lugar en el cual la gente tenía que llegar a adorar. Era un lugar en el cual la gente tenía que llegar y traer sus ofrendas, traer sus sacrificios ante los sacerdotes. Pero cuando él llega, se enfrenta a una realidad absolutamente diferente. Se enfrenta a una realidad absolutamente distinta donde el pueblo está haciendo mercancía de la fe. Donde se estaba estafando en los mismos atrios, hermano, del templo, se estaba estafando a la gente. Se le vendían animales defectuosos, hacían transacciones medias truculentas. Así que eso movió el celo de Jesús por su casa. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Y ustedes la han vuelto en qué? En una cueva de ladrones. Pregunto, ¿ustedes creen que la iglesia hoy día no vive una realidad igual? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí. ¿Cuántos de ustedes han participado en iglesias? Han participado en ministerios donde se le saca hasta el último centavo diciéndole a usted que si usted lo que pide, Dios le va a dar. Diciéndole a usted, mira tú, pone aquí, pone un pacto, pone aquí una ofrenda, pone aquí esto y lo otro y vas a recibir tu milagro. ¿No cree usted que están haciendo lo mismo que hacían los mercaderes en el templo en la época de Jesús? Por supuesto, por supuesto. Entonces el Señor está movido por un celo que no es un celo egoísta como el nuestro, sino que es un celo, ¿por qué? Porque cuando el hombre y la mujer peca, cuando el hombre y la mujer desobedecen los mandamientos de Dios, está emancillando y está emancipando su gloria. Su gloria, su nombre. Y si hay algo que Dios no comparte con nadie, es su gloria. Si hay algo que Dios no comparte absolutamente con nadie, es su gloria. Dios tiene un gran afecto por su pueblo. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene un gran afecto por nosotros. Usted puede mirar al hermano que está a su lado. Mire al hermano que está a su lado. Haga un ejercicio práctico. Mírelo. Es probable que usted no conozca al que está a su lado esta mañana. Pero es muy probable que usted sí lo conoce. Entonces yo le puedo decir a usted, a ver, hermano, dígame todas las cosas malas que usted ve allí. Y usted me va a hacer así un listado. ¿Sí o no? Me va a hacer así un listado porque somos dados para ese tipo de prácticas. Pero yo le digo, a ver, dígame un listado con todas las cosas buenas. Y le cuesta encontrar cosas buenas. Nos cuesta encontrar cosas buenas en nuestros hermanos.
Porque siempre le estamos viendo lo negativo. Pero tengo una noticia para usted. Dios tiene un gran afecto por su pueblo. Amén. Así como usted lo ve ahí gordito, peladito, flaquito, un poquito más oscuro que otros, ¿verdad? Pero Dios tiene un afecto especial por usted. No lo convencí, parece, ¿no? Dios tiene un afecto especial por usted. Y no es porque usted sea fulano de tal, o porque usted nació, viene de tal linaje, o porque su padre, su madre, fulano de tal. No, es porque usted porta la imagen de Dios. Lo que lo hace a usted valioso es que usted lleva la imagen de Dios. Eso nos da un valor incalculable. Ellos son su pueblo, son su Epsiba. La palabra Epsiba significa deleite. ¿Qué significa Epsiba? Deleite. O sea que Dios se deleita en su pueblo. El Salmo 22 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando el pueblo alaba, Dios se glorifica. Pero cuando el pueblo se queja, cuando el pueblo murmura, ¿qué resultado cree usted que podamos tener nosotros como iglesia si somos una iglesia murmuradora? ¿Qué resultado cree que podamos tener si somos una iglesia quejumbrosa? No nos va a ir muy bien. Pero si nosotros somos una iglesia que alaba, una iglesia que bendice a Dios, una iglesia que agradece aún en los momentos difíciles, vamos a tener siempre gloria de Dios en medio de nuestras reuniones, en medio de nuestro servicio. La presencia de Dios ha de manifestarse de forma literal. De forma literal. Y aunque no hablemos lengua ni saltemos, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él dice que todo aquel que en Él cree, por su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Isaías capítulo 62, versículo 4. Vamos, que suene su Biblia. A mí me gusta que suene la Biblia. Isaías 62, 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Epsiba y su tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Hablando, hermano, de alguna manera de que Él es nuestro esposo. ¿Por qué? Zacarías 2:8. Somos la niña de sus ojos. La parte más delicada del ojo. Eso es lo que está queriendo el Señor graficar ahí metafóricamente. La niña de sus ojos, la parte más delicada, lo que más se cuida del ojo. La niña, está diciendo el Señor que cada uno de los que forman parte de su pueblo son como la niña de sus ojos. ¿Para qué? Para expresar cuán queridos son para Él. Y cuán tierno es Dios con ellos. Nada es más querido que la niña de los ojos. Ellos son su esposa, adornado con joyas de gracia que yacen cerca de su corazón. Está celoso de su esposa, por lo tanto, Él se vengará de los que le hacen mal. El Señor suscitará celos como un hombre de guerra, rugirá, prevalecerá contra los enemigos de su iglesia. Isaías 42:13. Vamos a leer Isaías 42:13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Ahí nosotros vemos, hermanos, el cumplimiento poderoso de tantas profecías bíblicas que hay, hermanos, referente a la protección y al cuidado que tiene Dios por su pueblo. Por eso es que mucha gente ha querido destruir la iglesia y hasta el día de hoy no han podido. Han pasado como pasa, hermanos, el tiempo, han pasado como pasa el viento sobre una ciudad. Muchos de ellos ya no están, aun cuando han querido ver y hacer desaparecer la iglesia. El Señor dijo que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia.
Así que Dios lo toma como hecho a sí mismo. Todo lo que de alguna manera se hace a su iglesia, Dios lo toma personalmente como que lo están haciendo a Él. Tenemos a los hermanos del primer siglo siendo perseguidos duramente, siendo martirizados. Y ahí está un personaje especial, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, se conseguía cartas con el Sanedrín para llegar donde ellos estaban reunidos, los tomaban prisioneros, hermanos, los torturaban, los mataban, a muchos de ellos los metían a la cárcel por el solo hecho de no negar su fe en la persona de Cristo. Pero llega un momento en que Saulo de Tarso va camino a Damasco a prender a los pocos que habían escapado, hermanos, de Jerusalén, y él va camino a Damasco cuando se encuentra face to face, cara a cara con Dios. Dice la Biblia que fue derribado, que una gran luz lo cubrió y le provocó una ceguera. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo andaba persiguiendo a Dios. ¿A quién andaba persiguiendo Saulo? A los hermanos. Saulo andaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando alguien tiene persecución contra ti, está persiguiendo a Dios. Hoy, si yo fuera tú, hubiera dicho un tremendo amén. Cuando alguien se mete con usted, se está metiendo con Dios. Cuando alguien le quiere hacer daño a usted, le está haciendo daño a Dios. ¿Y usted cree que podemos hacerle daño a Dios? ¿Quién podría ser tan ingenuo de enredarse y ponerse en combate con Dios? Cuando Dios siempre va a ganar. Él no ha perdido jamás ninguna batalla. El Señor se vengará de todos los que afligen a los hijos suyos. Vaya al profeta Sofonías, capítulo 3, verso 19. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Sofonías 3, 19. Vamos, ¿quién lo tiene? Lo lee, por favor. Ahí hay una promesa que el Señor va a tratar con severidad a todos los que han oprimido a su pueblo. A todos los que lo han oprimido. Léalo, por favor. Sofonías 3, 19. En el tiempo yo castigaré a todos tus opresores, mataré a la coquea y recogeré de la extrañada. Yo pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Trataré con severidad a todos los que le han oprimido. Así que dígale a que está a su lado, no está solo. A que está al otro lado, dígale, no está sola. Los celos se toman en un mal sentido en el que Dios está celoso de su pueblo. Así se toma en este mandamiento: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Tengo celo de que vayas. ¿Qué es lo que tiene celo el Señor? Tengo celo de que vayas tras dioses falsos o adores al Dios verdadero de manera falsa. Ahí estábamos hablando la semana pasada de una falsa adoración. ¿Se puede adorar al Dios verdadero de manera falsa? Pregunto, ¿se puede adorar al Dios verdadero de manera falsa? ¿Y qué pasó con los teólogos? ¿Se puede adorar al Dios verdadero de manera falsa? Sí. Muchos lugares lo hacen, en muchos lugares lo practican, pensando que están haciendo bien en lo que hacen, cuando la forma de adorar Dios la estableció en su palabra. Pero cuando yo empiezo a meter otras cositas en medio del culto, estoy adorando al Dios verdadero, pero de manera falsa, no como Él lo ha querido o no como Él lo ha pedido. Yo le compartí el domingo pasado a los hermanos una oportunidad que tuve la semana anterior de estar en un culto ecuménico. Estuve en un servicio ecuménico donde habían de todo tipo de religiones y me tocó estar ahí orando con el más capo de los católicos aquí en Antofagasta. Estábamos los dos, codo a codo ahí en el culto. Entonces dijo alguien y tomó una vela y dijo: este es el Espíritu Santo. ¡Wow! Dije, yo no sabía que el Espíritu Santo era así. Pero ellos en su ignorancia lo hacen porque ellos creen que eso es así.
Entonces hay mucha gente que adora al Dios verdadero, pero con adoración falsa. Usted dele gracias a Dios porque usted salió de allá. ¿Cuántos salieron de allá? Amén. Así que, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo tengo celo de que vaya atrás dioses falsos adoradores o adores al Dios verdadero de manera falsa, para que no profanes tu profesión de virgen con imágenes. Le expliqué también cuál es la aplicación que da el domingo pasado la iglesia referente a las imágenes. Ellos dicen, esas imágenes son como el cuadro que tú tienes en la casa de tu papá. ¿Cuántos aquí tienen cuadros de su papá, su mamá en la casa? Hay una gran diferencia. Yo tengo cuadros de mi viejo también en la casa, pero no me ando arrodillando delante del cuadro de mi viejo. Ahí está la diferencia. Podemos tener las imágenes ahí de mi padre y de mi madre, pero yo no los venero, no me arrodillo ante ellos. Y ahí es donde la Iglesia Católica comete error contra ese mandamiento. ¿Por qué? Para que quiere que su esposa se mantenga cerca de él. ¿Cómo quiere que Dios que esté su esposa? Cerca de él. Dígale que está a su lado, tienes que estar cerca de Dios. Y no vaya tras otros amantes. No te prostituirás. Oseas capítulo 3, verso 3. Usted sabe que el libro del profeta Oseas habla, hermano, de una relación de una mujer adúltera, ¿verdad? Donde de alguna manera Dios lo está tipificando con su pueblo. Dios está diciendo, mi pueblo se comporta como se comporta esta mujer. Entonces no puede soportar un rival. Dios no puede soportar un rival. Nuestro amor conyugal, un amor unido a la adoración y el culto, debe entregarse solamente. ¿A qué tenemos que entregarle culto y adoración? A Dios. No hay ningún personaje sobre esta tierra que pueda ocupar el lugar de nuestra adoración a Dios. No hay nadie y no hay nada que ocupe el lugar de nuestra adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie ni nada puede ocupar el amor o la adoración que usted tiene que tenerle a Dios. Diga conmigo, nada debe ocupar el lugar de Dios. Y cuando digo nada, es nada, hermano, así de drástico. Los celos, de alguna manera el Señor lo está manifestando y lo está demostrando como un amor por su nombre. Él está celoso por su nombre, está celoso por su gloria. ¿Por qué está celoso? Porque nos tiene afecto. Porque nos ama con un amor diferente al que nosotros practicamos o al que nosotros ejercemos de manera egoísta. No demos a Dios una razón justa para estar celoso. Una buena esposa será tan discreta y casta que no le dé a su marido una ocasión justa de celos. Evitemos todo pecado, especialmente el de la idolatría o la adoración de imágenes. Es atroz, después que hemos firmado un pacto matrimonial con Dios, prostituirnos a una imagen, porque la idolatría es adulterio espiritual. ¿Ha oído usted esa terminología? Adulterio espiritual. Aun cuando nosotros podamos mantenernos, hermanos, firmes y fieles en nuestra relación matrimonial, a veces nosotros tenemos adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque permitimos que muchas cosas afecten nuestra relación con Dios. Mi relación con Dios debe ser una relación que nada ni nadie la tiene que estorbar. Pero yo voy y pregunto esta mañana, ¿cuánto del tiempo que debemos dedicarle a Dios lo dedicamos a otras cosas? ¿A cuánto a usted le ha pasado? Que usted está clarito en esta mañana, en este momento, que le ha estado robando tiempo a Dios. ¿Cuánto están orando menos de lo que deberían orar? ¿Cuánto están leyendo menos la Escritura de lo que debían leer? Adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Estamos inquiriendo y estamos cayendo en cosas que no glorifican a Dios. Nos estamos de alguna manera mundanalizando y dejando lo importante, lo que realmente es importante, hermano, que es nuestra relación con Dios. Yo les he enseñado a ustedes, desde la psicología y desde lo que es la Biblia, para que hayan buenas relaciones interpersonales, tiene que haber una buena relación vertical. ¿Y con quién es nuestra relación vertical? Con Dios. Es difícil que usted y yo podamos tener buenas relaciones con la sociedad si tenemos una mala relación con Dios.
Así que esta mañana le aconsejo, parta arreglando su relación con Dios. Y todas las demás relaciones se van a dar solitas, porque eso es lo principal. Dios es un Dios celoso. La adoración de imágenes hace que Dios aborrezca a un pueblo. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo transgredió y cuando Moisés estaba en presencia de Dios para recibir los mandamientos y Dios le dice a Moisés, Moisés, desciende porque tu pueblo, ¿qué le dijo? Tu pueblo se ha corrompido. Ojalá nunca podamos escuchar esas palabras. Tu pueblo y no mi pueblo. Yo quisiera ser siempre pueblo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser pueblo de Dios? Y no que se le diga tu pueblo, como se le dijo a Moisés, de alguna manera diciendo, Dios, yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Y por qué? ¿Dios se había arrepentido de haberlos llamado? No, porque Dios nunca tiene nada que ver, ni relación, ni comunión con el pecado. El pueblo había caído en idolatría, el pueblo quería adorar a Dios, pero eran incapaces de adorar a Dios en la invisibilidad. Ellos necesitaban algo para adorar. ¿Y qué hicieron? Hagámonos un becerrito de oro. Entonces nosotros vamos a adorar a Dios, pero vamos a tener la imagen del becerro. Era un pretexto para la falsa adoración y para la idolatría. Es como yo le he contado muchas veces a ustedes, y se lo vuelvo a contar por si alguien no lo ha escuchado. Es como aquella mujer que dice, voy a hacer una fiesta de sorpresa para mi esposo. La mujer prepara toda una fiesta de sorpresa para el esposo, y cuando el esposo llega, se da cuenta de que están todas las amigas de la esposa. Está adornado del color que le gusta a la esposa. Está sonando la música que le gusta a la esposa. Pero ella dice, mira, yo te he preparado una fiesta sorpresa. Todo lo que había allá adentro era del gusto de ella. La fiesta y el nombre del esposo era solo un pretexto para ella organizar una fiesta. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? A veces la iglesia usa el nombre de Dios para realizar culto, pero el que menos está invitado es Dios, porque se ponen las luces que me gustan, se canta la música que a mí me gusta, y todo lo que se hace pensando en el hombre o en la mujer y no en Dios. Perdóneme ese minuto pero es así. Hay iglesias donde se hace de todo. Y dice Apocalipsis, he aquí, dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Los predicadores usamos ese texto para llamar al pecador al arrepentimiento, pero ese texto nunca fue usado para llamar a los pecadores. Ese texto fue usado para que la iglesia reflexione y piense que todo lo que estaba haciéndolo y Dios estaba. ¿Cree usted que hoy día ocurre eso en las iglesias? Sí. Las luces del color que le gusta a los músicos, las canciones que le gustan a los músicos, y todo es referente al hombre, y Dios no está presente por ningún lugar. Cuando la palabra de Dios es abierta y es expuesta, Dios estuvo allí. Aunque no haya corrido una lágrima por tus mejillas, Dios estuvo presente si su palabra fue abierta. Yo he estado en iglesias donde si no se dan vuelta las bancas y la gente habla en otro idioma, parece que el culto no fue culto. Hermanos, si la palabra es abierta, Dios estuvo presente a través de su palabra. Todo lo demás muchas veces tiene que ver con la humanidad nuestra. O esa canción que cantaron no me gusta. ¿Quién dijo que tenía que gustarle a usted? ¿Quién dijo que la canción era para usted? ¿Alguien le dijo? No, son para el Señor. Entonces, en nuestro culto el que se debe llevar el honor y la gloria, ¿quién es? Es Dios.
Y no se trata de que yo me sienta bien o no me sienta bien. No, hermano, el que tiene que llevarse la gloria en todo es Dios. ¿Por qué? Porque los celos van a despertar la ira del marido y no mostrará misericordia cuando venga. La adoración de imágenes enfurece a Dios, hace que Dios se divorcie de su pueblo. Oseas capítulo 2, verso 2, ella ya no es mi esposa, dice Dios literalmente. Los celos son crueles como la tumba. Como la tumba devora los cuerpos de los hombres, así Dios devorará a los adoradores de imágenes. Vamos a la próxima parte del versículo. Dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí nosotros tenemos ministerios que se usan de ese texto para realizar una práctica muy común, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, que le llaman sanidad interior. ¿Cuántos pasaron por ahí? A ver. ¿A ver? Sí. Tenemos nuestro pasado. ¿Sí o no? Y a veces dice tu pasado te condena. Algunos que vienen de ese mundo, hay que cortar, dicen, maldiciones generacionales. Y hay que tener una especie de experiencia regresiva y le comienzan a uno a trabajar en la mente y al final eso es pura parapsicología y tiene puro que ver con metafísica y eso no es de Dios y eso no es bíblico. Y te hacen una autorregresión y te hacen llorar como si fueras un bebé y acuérdate cuando estabas en el vientre de tu madre. Una cosa tan rara, hermano. Una hipnosis. En el fondo es una hipnosis. Sí. ¿Y se hace en la feria? En iglesias. Tanta burrada que hace la gente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Visita al Señor la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está la segunda razón en contra de la adoración de imágenes. Hay una doble visita. Hay una doble visita. Dios visita uno. ¿Con qué visita Dios? Léalo, ¿qué dice ahí? ¿Con qué Dios visita? Con misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido visitados con misericordia? Levante su mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Porque ¿cuál era nuestro camino? ¿Cuál era nuestro fin? No, ¿cuál era nuestro fin? Dígalo aunque le cueste, ¿cuál era nuestro fin? El infierno, hermano, no íbamos para ningún otro lado, íbamos para el infierno. Por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera aparecido en escena a rescatarnos y a ofrecernos, a darnos la salvación, nosotros vamos de cabeza al infierno. Pero había sido establecido un día antes de la fundación del mundo. Se dijo tal y tal persona va a ser salva. Y eso le damos gracias al Señor por eso. Aquí es la segunda razón. Dios visita. ¿Con qué visita Dios? Con misericordia. Y Dios seguramente te visitará. Es decir, te llevará a la tierra de Canaán, el tipo de cielo. Está en Génesis 50, 25. Así Dios nos ha visitado con los rayos del sol de su favor y nos ha hecho nadar en un mar de misericordia. Pregunto, hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido en la vida? ¿Cuántos pecados hemos cometido conociendo a Dios? ¿Cuántos hemos cometido? Muchos. Podíamos haber sido cortados. Podíamos estar perfectamente fuera de la nómina. Pero ¿qué es lo que Dios ha mostrado con nosotros? Misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Por eso es que es importante que entendamos lo que la Biblia dice. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Si Dios pensara como pensamos nosotros, aquí habría un montón de gente cortada. Si Dios pensara como pensamos nosotros, habría un montón de gente que no estaría ni ocupando una silla en la iglesia. Porque nosotros decimos, no, mira, este hizo esto, acá, no, que me la hace, me la paga, y uno piensa de esa manera. Pero como Dios no piensa como nosotros, Dios le da, ¿qué le da? Misericordia. Y misericordia es pagarle a alguien no como se merece. No como se merece, sino de manera bondadosa. De manera generosa. Así que dile que está a tu lado, sea agradecido. Dios nos ha visitado con misericordia. Esta
es una feliz visita. ¿Cuánto le gusta que Dios lo visite con misericordia? Amén. Está la visita de Dios con ira. Porque es como la cara de la moneda. Porque algunos se quedan con que Dios es amor. Y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. Pero ¿qué dice la otra parte del texto? Es fuego consumidor. Así que está la visita de Dios con ira. No debes visitar por estas cosas. Es decir, la visita de Dios con vara. Como lo dice Jeremías capítulo 5, verso 9. ¿Qué harás en el día de la visitación? Es decir, en el día en que Dios visitará con sus juicios. Por ahí hay un grupo, hermano, de doctrinas y que le dice a la gente, oh, a ti la enfermedad no te puede tocar. A ti la muerte no te va a tocar. A ti la pobreza no te va a tocar. Y decláralo, y decrétalo, y ordénalo, y un montón de cosas. Que al final la gente se encuentra que no es así. Porque Dios es un Dios soberano. Y cuando Dios visita con ira, dice la Biblia que es necesario que el juicio comience. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Si Dios un día decidiera venir en juicio sobre nuestro país, no hay nada que diga ustedes son intocables. Si a algunos le predicaron así, le mintieron. Porque es probable que cuando se haga el juicio, los primeros que vayan a caer son los que están medio débiles. Ahí. Los que dicen ser cristianos y no lo son. Y yo voy más allá. Cuando Dios quiere traer juicio sobre una nación, le da líderes corruptos. Cuando Dios quiere traer juicio sobre una nación, le va a dar líderes corruptos. ¿Por qué? Porque ellos le van a hacer sufrir. Porque van a ser la mano, la persona que Dios va a usar para cumplir su propósito. Como nos enseñaba el presbítero Claudio el día jueves en el sermón. Ciro fue el instrumento que Dios usó para glorificar su nombre. No porque Ciro sea una persona confesional cristiana, sino que era el rey de turno y Dios quiso usarlo a él. Entonces cuando Dios quiere, hermano, disciplinar a un país, le va a poner unos personajes ahí. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Y vamos a sufrir todos la consecuencia de la visitación de Dios a través de su ira. Cuando vienen los eventos naturales, los terremotos, los tsunamis, todas esas cosas, ¿qué cree? ¿Caen justos y caen pecadores también? Entonces nosotros tenemos que entender, y la pregunta es, ¿qué harás en el día de la visitación? Es decir, en el día que Dios visitará con juicios. Isaías 10:3, la visita de Dios se toma en este mandamiento, visitar la iniquidad. ¿Qué es lo que Dios visita? La iniquidad, es decir, castigar la maldad o castigar la iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace que Dios visite con ira. ¿Qué es lo que hace que Dios visite con ira? El pecado. Si todo el mundo se porta bien, ¿para qué Dios va a venir a traer ira? ¿Sí o no? Si los hijos se portan súper bien en la casa, ¿por qué la mamá o el papá va a levantar la voz? ¿Por qué la mamá y papá van a poner disciplina, van a poner castigo en la casa si todos se portan súper bien? No, hermano, la disciplina y la corrección es cuando hay pecado. El pecado es lo que hace que Dios visite con ira, visitando la iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa por la cual Dios visita con enfermedad, con pobreza. ¿Será que nosotros nos enfermamos también? Sí. ¿Cuántos hay aquí con enfermedad? ¿Cuántos están con una enfermedad crónica? A ver. ¿Será que no son hijos de Dios ustedes? Sí, somos hijos de Dios. Si yo le traigo un amigo por ahí que tengo, un pastor, le diría, oye, lo pondría en duda porque según él los cristianos no tienen que enfermarse. Yo no sé qué Biblia lee ese loco. Pero Dios visita con enfermedad, con pobreza. ¿Por qué? Pablo, imagínense al teólogo del nivel que era Pablo. Nosotros nos ponemos al lado de Pablo y desaparecemos. Era un tremendo teólogo Pablo, un teólogo, yo digo siempre, un teólogo fuera de
fuera de serie y fuera de escena, porque él está vislumbrando lo que va a pasar en la iglesia futuro. Lo que Pablo escribe es lo que nosotros vemos hoy día. Pablo dice, porque en los últimos tiempos dice, habrán hombres amadores de sí mismos, un montón de características que usted mira para el lado y dice, Pablo tenía razón. Pablo es un hombre admirable, hermanos. Pero él dice, en un par de oportunidades le pedí a Dios que me sane. Su siervo, el teólogo de la época, el hombre que Dios está usando para escribir tantas cartas, hermanos, que tenemos hoy en la Biblia. Y Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. ¿Cuándo es que Dios muestra su poder en nosotros? Cuando somos débiles. No es cuando tienes $1.000.000 en el bolsillo, porque ahí te sientes seguro y fuerte. Pero cuando no hay un miserable centavo en el bolsillo, es cuando confiamos y dependemos de Dios. Y es allí donde Dios se hace fuerte, a través de la enfermedad, a través de la necesidad. ¿Qué dice el Salmo 89, 31, 32? Si no guarda mi mandamiento, visitaré sus rebeliones con vara, o sea, con disciplina, con autoridad. Porque el pecado tuerce las cuerdas que nos aprietan, crea todos nuestros problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Levante su mano los que tienen problemas. Empieza a examinar. Empieza a voltear y empieza a darle vuelta al tema. Y usted va a ver que Dios no está por ningún lado en medio de la culpabilidad de eso. Es solamente mi pecado. Porque hice una mala inversión, porque hice un mal compromiso, porque me enredé acá, me enredé allá y hoy día estoy hasta el cuello y Dios no tiene la culpa. Fueron mis propias decisiones. Entonces, el pecado tuerce las cuerdas que nos aprietan. O sea, está queriendo decir ahí el comentarista que solo nosotros nos vamos apretando. Y esto tiene mucho que ver con nuestra práctica diaria. Aquel que tiene práctica de mentira. ¿Hay algún mentiroso aquí? Aquel que tiene práctica de mentira, para poder llevar adelante y tapar una mentira, ¿qué tiene que hacer? Inventar otra mentira. Y para que después pueda darle explicación a la segunda mentira, tiene que inventar otra mentira. Y así se lleva una vida de mentira en mentira. Y lo más terrible es que el mentiroso se cree su propia mentira. Así que el pecado nos tuerce, crea todos nuestros problemas. Es la hiel en nuestra copa y la grava en nuestro pan. El pecado es el caballo de Troya que causa todos los problemas. ¿Usted ha leído la historia del caballo de Troya? Sí. Cómo de manera tan simple se dejaron engañar y entraron los enemigos ahí a través de la imagen y a través de la estructura de un caballo. El pecado es el vientre de nuestros dolores y la tumba de nuestro consuelo. Dios visita muchas veces a su pueblo y lo visita ¿por qué? Por el pecado. Un pecado especial por el cual Dios visita es la idolatría y la adoración de imágenes, visitando la iniquidad de los padres. La mayoría de las flechas envenenadas de Dios se han disparado en contra y entre los idólatras. Ve ahora mi lugar que estaba en Silo, donde puse mi nombre al principio, y mira lo que hice. Ahí usted va a Jeremías 7:12, donde habla de la destrucción que se provocó. Y hubo una destrucción no porque Dios no fuera capaz de proteger a su pueblo, sino que su pueblo necesitaba corrección. Necesitaba un escarmiento, necesitaba, por causa de la idolatría, permitió que su ejército fuera derrotado, que sus sacerdotes fueran muertos y que el arca fuera llevada en cautiverio. Jerusalén era la metrópoli más famosa del mundo. Allí estaba el templo donde suben las tribus del Señor. Lo dice el Salmo 122, verso 4. Pero los lugares altos y las imágenes de esa ciudad fueron sitiadas y tomadas por las fuerzas caldeas en Segunda de Reyes 25. Así que, hermanos, si hay algo que Dios no tolera, es la idolatría. Las personas idólatras son enemigas no solo de sus propias almas, sino también de sus hijos. Yo siento un profundo pesar por aquellos que han nacido en familia idólatra. ¿Por qué? Visitando la iniquidad de los padres sobre sus hijos. Así como un padre idólatra implica su tierra de herencia, también implica la ira y la maldición de Dios sobre sus hijos. Por ejemplo, un esposo celoso al descubrir que su esposa ha manchado su fidelidad,
puede con justicia rechazarla y también a sus hijos ilegítimos porque no son sus hijos. Si el padre es un traidor a su príncipe, no es de extrañar que todos sus niños sufran las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las malas decisiones de los padres van a afectar la vida de sus hijos. A veces las malas decisiones de los padres van a afectar sí o sí la vida de sus hijos. Aquel hijo que nunca es disciplinado, cuando crezca, se va a convertir en una persona, como dice mi hermana, horrorosa. Y eso es la realidad, porque de alguna manera la ley ineludible de lo que se siembra, se cosecha. No se puede sembrar papa y querer cosechar melones, eso es ridículo. Lo que se siembra, se cosecha. Nosotros tuvimos hace muchos años en esta iglesia un matrimonio con un pequeñito que tenía como 7, 8 años. Complicadísimo ese niño, hermano. Complicadísimo. La maestra de escuela dominical ya le tenían respeto, ya no querían ni acercarse a él. ¿Porque él las insultaba? ¿O porque no le dejaba hacer la clase? Y cuando las hermanas estaban hablando en la clase, él le decía, ¿y tu hermana? ¿Y tu hermana? Todo el rato. La maestra se acercó muchas veces a los padres. ¿Sabe lo que decían los padres? Está mintiendo, hermana, mi hijo no es así. Ahí está la hermana Arminda, ¿sabe de qué estoy hablando? Mi hijo no es así. De repente aparecían vecinos, ¿dónde está el pastor? Tenía que salir yo. Oiga, hay un niño pequeño que anda tirando piedra a las casas aquí abajo. Hermana, venían a acusar al niño que anda tirando piedra. Pastor, mentira, mi hijo no es así. Este es un tirón de oreja para los mamás, las papás que dicen que son así. Yo no sé lo que mis hijas hacen cuando salen de la puerta de la casa. Y si usted el día de mañana me dice, pastor, su hija la vi haciendo esto, yo diría que puede hacer eso y puede hacer mucho más. Porque somos pecadores. Pero esos padres y esas madres se peleaban con todo el mundo diciendo que su hijo no era así. Pasaron los años. Y hace algún par de años atrás, hubo que visitar a alguien en la cárcel. Y adivine con quién nos encontramos. Con la mamita que decía, mi hijo no es así. Lo que yo predico, no predico porque lo leí en un libro. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando hay madres que malcrían a sus hijos tarde o temprano le van a traer vergüenza. Por eso es importante, hermano, que nosotros como padres podamos dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Porque a veces como padres somos buenos para prohibirle cosas a los niños, pero nosotros, como dice la Biblia, tragamos, ¿verdad? Colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Oye, ¿cómo le dice usted a su hijo? Oye, no seas mentiroso, si cuando usted lo va a buscar a la casa usted se esconde. Dile que no estoy. Y después usted le dice al hijo, oye, no seas mentiroso, no andes mintiendo, no hay moral para hacerlo. Entonces, hermano, como papá tenemos tremendo trabajo, como abuelos. No solamente estamos para malcriar, sino que estamos para ser ejemplo para nuestros nietos. Amén. Así que, así como un padre idólatra implica su tierra herencia, también implica la ira y la maldición de Dios sobre sus hijos. Pero no se dice, algún bíblico ahí se está preguntando al tiro, pero no se dice, pastor, cada uno morirá por su propio pecado. El hijo no llevará la iniquidad del padre, como dice 2 Crónicas 25:4, Ezequiel 18:20. Entonces, ¿cómo dice Dios que visitará la iniquidad de los padres sobre sus hijos? Aunque el hijo no sea condenado, aquí no está hablando este texto de la perdición, de la salvación o no de la salvación. No está hablando de que su hijo va a perder la salvación o no va a ser salvo. Está hablando de que su hijo va a ser visitado por Dios. Porque como él tiene raíces en su vida que le dejó su papá, Dios va a tener que venir y visitar en qué nivel está. ¿Está en idolatría o está creyendo o está sirviendo? Aunque el hijo no sea condenado, sin embargo, puede ser severamente castigado por el pecado de su padre. Dios deposita su iniquidad por sus hijos. Job 21:19. ¿Se acuerda usted la historia de Job? Job era un hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo parte el currículum de Job?
¿Qué dice? A ver lo bíblico. ¿Qué dice la historia de Job? Job era un varón justo, prácticamente intachable. Dice la Biblia que Job se presentaba y Job se levantaba toda la mañana y decía, a lo mejor mis hijos pecaron, así que voy a presentar ofrenda. Era tan justo que presentaba ofrenda y pedía perdón aún por si acaso sus hijos habían pecado y habían hecho lo malo y podían enfurecer a Dios. Dicen algunos teólogos que de alguna manera el diablo usó justamente lo que Job temía. Por eso dice, me temía, me vino lo que me temía, dice Job después. Lo que Job temía era el castigo de Dios a causa de la rebelión de sus hijos. Dios impide el castigo de su iniquidad por sus hijos. El hijo es inteligente y también es a veces, escudriñado por el padre. Jeroboam pensó que había establecido el reino mediante la adoración idólatra, pero le trajo la ruina a él y a toda su posteridad. Lo explicó Claudio el jueves pasado. El tiempo de la monarquía, cómo fuimos, hermanos, de mal en peor. Cómo Roboam se portó mal, después Jeroboam, y así los reyes se fueron diluyendo y se fueron yendo en pecado. Qué triste. Ahí está. Qué triste ser hijo de un idólatra. Había sido triste haber sido uno de los hijos de Gacy. ¿Cuántos saben la historia y se acuerdan de la historia de Gacy? ¿Qué de la Gacy? ¿Qué de la Gacy? ¿Se acuerdan la Biblia? Discípulo de Eliseo. Discípulo de Eliseo. El que fue cautivado una vez que Eliseo ayuda a Naamán para que se sane de la lepra. Naamán le dice, ¿cuánto te debo? Y él le dice, no me debes nada. Ve y regresa por donde viniste. Pero Gacy se da cuenta, el siervo de Eliseo se da cuenta y dice, no, esto no puede salir gratis. Así que, ¿qué hace él? Él se va tras Naamán y le dice, mi señor ha dicho que tanto es lo que le debes. Y él cobró por cuenta de él. La Biblia dice que fue castigado brutalmente él con una lepra y esa lepra fue transmitida a todos sus hijos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que las malas decisiones nuestras van a afectar a nuestros hijos. Van a afectar a nuestra familia. Por eso David decía así, mi pecado está siempre delante de mí. Aun cuando Dios lo había perdonado. Ojo, Dios lo había perdonado, pero él reconocía que su pecado estaba siempre delante. O sea, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias van a quedar. Pero qué privilegio es ser hijo de padres piadosos. Y aquí le hablo a los jóvenes esta mañana. Qué privilegio es ser hijo de padres que te traen a la iglesia. Es un privilegio. Ellos podían dejar que tú sigas en tu terquedad, que tú sigas en tu anarquía, que tú sigas en tu rebelión, pero aún así ellos dan batalla y te traen a la casa del Señor. Qué privilegio es ser padres piadosos, hijos de padres piadosos, porque los padres están en pacto con Dios y Dios tiene misericordia de su posteridad. El justo camina en su integridad y sus hijos son bendecidos después de él. Escuche lo que le voy a decir. Cuando hay padres desobedientes y rebeldes a Dios, hasta las mascotas lo pasan mal. El perro se vuelve todo flacuchento, el gato anda cayendo los pelos. ¡Feo! Pero cuando usted obedece a Dios, cuando esté un hombre y una mujer que obedece a la palabra de Dios, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos van a recibir la bendición que usted está dejando como obediencia a la palabra de Dios. Amén. Por ende, hasta sus perros van a estar ahí bonitos, gorditos y sus gatitos hermosos. Avancemos que ya me pilló la hora. ¿De quién? Dice el Señor. De los que me odian. Otra razón en contra de la adoración de imágenes es que odia a Dios. Aquel que es idólatra no quiere saber mucho con Dios. Los papistas que adoran a Dios por una imagen odian a Dios.
La adoración de imagen es un amor pretendido a Dios, pero lo interpreta como odiarlo. La que ama a otro hombre odia a su propio marido. Ahí está lo que yo decía recién. Muchos que usan la excusa para adorar a Dios, pero hacen muchas otras cosas. Exhorte a todos a huir de la idolatría romana. No estemos entre los que odian a Dios. Hijitos, guardados de los ídolos. Así como mantendría su cuerpo del adulterio, mantenga su alma alejada de la idolatría. Cuidado con las imágenes, son imágenes de celos para provocar a ira a Dios y son condenados. Usted tiene la oportunidad de hablar contra la idolatría, hágalo. Y no se haga partícipe de tantos actos que a veces son idolatría, de tanta superstición, porque la superstición igual es vista como la idolatría. Para concluir, Dios es un Dios celoso, que no admite corrivales. Él visitará las iniquidades de los padres sobre los hijos, traerá una plaga sobre la posteridad de los idólatras, y Él interpreta a los idólatras como aquellos que lo odian. Aquel que ama la imagen odia a Dios. Por tanto, mantente limpio de la idolatría romana. Si aman su alma, manténganse alejados de los ídolos. Toma de la mano a algún pecador que tengas por ahí cerca. El próximo domingo vamos a hablar el versículo 6, que hago misericordia a millares de los que me aman. Ese vamos a hablar el próximo domingo. Tómale la mano a algún pecadorcito y oremos al Señor. Quiero escucharle a usted orando.